Bienvenido a tu canal de YouTube Dominicode. Hoy estoy con un invitado especial. Don Jorge, ¿cómo está usted? Yo estoy súper contento y emocionado de estar aquí, Dominicode. Muchas gracias, ahora sí lo has dicho bien. Gracias por aceptar nuestra invitación. Tenemos casi un mes gestionando esta entrevista. Por fin hoy ha podido ocurrir. Yo siempre empiezo con dos preguntas. ¿Quién eres y a qué te dedicas? Pues yo soy Jorge y soy programador frontend, aunque bueno, la verdad es que hago frontend y backend. Frontend y backend. Sí, pero ahora estoy más focalizado en frontend. Lo que viene a ser un full stack. Sí. ¿Existe lo del full stack? Yo creo que sí. Yo creo que entender tanto backend como frontend y tener esa autonomía, para mí eso es lo que define un full stack, ¿no? Es decir, el no estar bloqueado, si quieres prototipar o tener una idea en mente, el no estar bloqueado y poder definir una funcionalidad end-to-end desde ambos lados. Yo creo que sí que existe. Lo único que yo creo que es complicado tener una maestría en ambos campos. Totalmente de acuerdo. ¿Y en el backend en qué trabajas? Nosotros trabajamos aquí Python. Entonces, bueno, pues he hecho algún que otro endpoint en Django, básicamente. Django, que es una de mis debilidades, Django. ¿Ah, Sí, me parece una tecnología que no sé por qué tiene o no tiene tanto auge como otras tecnologías, pero a mí me encanta. Bueno, de por sí Python me encanta. A ver, sí que es verdad, o sea, a mí lo que me sorprende mucho es que ahora parece que Python está como mucho más asociado con Machine Learning y toda esta parte de data, Sí. Entonces como para el backend ya está como más en detrimento, ¿no? O sea, como que ya no se está usando tanto, pero bueno, Sí. aquí lo usamos. Sí. ¿Y tú tienes algún canal de YouTube o algo por el estilo que nos quieras compartir? Sí, Jorge Ferrero, búsquenlo. Sí, o sea, tengo un canal de YouTube. ¿Pero tú haces contenido en castellano? No lo hago en castellano, lo hago en inglés. Pues, ¿cuándo empezarás a tener contenido en castellano en tu canal? Esa es muy buena pregunta. Debería de entrevistarte para mi canal, Dominic. Yo encantado. A ver, yo creo que la razón por la que todavía lo estoy haciendo en inglés es primero porque para mí es un desafío, ¿no? En plan de quiero exponerme a poder hacerlo en inglés, poder comunicar, poder un poco como trabajar mis skills de comunicación en otro idioma. Y luego yo creo que también porque llegas como una parte de la comunidad que está bastante guay. Pero sí que me he estado haciendo muchas veces esa pregunta de, oye, igual debería hacer contenido en español, porque hay como, creo que también hay un mercado y hay como gente que hay que atenderla, pero... Exacto, es justamente eso. Por eso, bueno, primero, mi inglés no es tan bueno como el tuyo. Y segundo, que yo creo que la comunidad, principalmente latinoamericana, que es la que consume este contenido, necesita que le brindemos contenido y nosotros tenemos la suerte de trabajar en grandes empresas, conocer tecnologías y yo creo que eso lo debemos compartir en castellano, Jorge, por favor. Sí, o sea, también en eso tienes razón, porque además, o sea, si yo, por ejemplo, me pongo a analizar libros que están escritos en tecnología, o sea, de soft skills o de todo este tipo de cosas, hay millones de libros en inglés, bueno, no millones, pero muchos, un par, 5, 10 tal, y en español apenas hay contenido. Sí. Y me sorprende porque luego, en plan, en YouTube, como tu canal y otros canales como el de Carlos y demás, o sea, tienen como muchísima gente y están como a full con ellos, ¿sabes? Pero sí. No hay tanto contenido y me sorprende. ¿Tú por qué crees que no hay tanto...? Realmente no lo sé. Tiene que ser un asunto de dinero, lógicamente. Aunque yo compraría un libro en castellano también. Pero me he encontrado con la situación de que cuando compro un libro en castellano, por alguna extraña razón de tecnología, la traducción deja mucho que desear. La traducción es muy mala, pero... mala de que aquí esto no lo revisó nadie. Y eso me desanima mucho porque hay temas que yo puedo leerlos en inglés, pero hay temas que me gustaría, porque no tengo yo la misma comprensión lectora en inglés que en castellano. Y por eso hay temas que yo digo, no, este tema me gustaría dominarlo bien, voy a hacer un esfuerzo de comprar un libro en castellano y me he topado con eso, de que las traducciones son muy malas. Pero realmente no sé por qué no hay buenos contenidos, porque yo pagaría por un buen contenido. Sí, y yo tampoco sé muy bien por qué no, pero también es verdad que como mucha parte de la programación está en inglés y digamos que es como un poco el idioma universal a la hora de trabajar en open source y bibliotecas, sí. Quizá por ahí es como que la gente dice, oye, pues
está en inglés, voy a hacer como el esfuerzo de entenderlo y un poco de trabajar en mis skills, pero estoy de acuerdo contigo. Pero yo creo que se puede hacer las dos cosas. Podemos tener o seguir teniendo los buenos libros que existen en inglés. Es genial eso, pero también en castellano, porque increíblemente aún el inglés es una barrera cada vez más pequeña, pero a mí me consta de que en Latinoamérica sigue siendo un problema en algunos casos. Es una barrera. Y yo también lo que voy a animar a tu audiencia y a todos en general, o sea, yo siempre estoy como con la obsesión de necesito seguir mejorando mi inglés y mejorar y mejorar. O sea, bueno, creo que siempre hay como esta mentalidad de seguir mejorando, ¿no? Pero yo quiero animarles a que se desafíen y a que trabajen mucho en inglés, porque al final a la hora de conseguir trabajo fuera, a la hora de moverte, a la hora de hablar con otras personas, el inglés te abre muchas puertas, al igual que te lo hace el castellano, o sea, porque para toda Latinoamérica, o sea, es un mercado súper grande y súper tocho. Yo diría que también en inglés es muy importante que la gente se desafíe y que no se ponga la barrera de no, yo estoy en Latinoamérica, no me interesa, porque si trabajas para una empresa internacional o de fuera, te tocará toparte con compañeros en inglés. Entonces no es fácil, pero también animo a que lo hagan, porque muchas veces te abre muchas puertas. Sí, totalmente de acuerdo contigo. ¿Y tú podrías enumerarme 3 ventajas de manejar la lengua inglesa para un programador? Vamos a pensar aquí entre los dos. Lo primero es lo que has dicho tú, trabajar para una multinacional, pues lógicamente necesitas comunicarte y normalmente es en inglés. Entendimiento. Es decir, saber qué es esta... O sea, hay muchísimos artículos, blogs, un montón de contenido que se genera en inglés. Sí. Entonces, si quieres, muchas veces las traducciones van por detrás. Entonces, si quieres estar actualizado de qué está pasando y un poco tener esa visión original, necesitas tenerlo muchas veces en inglés. Entonces, acceso a información, acceso a talento, como hemos comentado, el que puedas conectar con muchas gentes y demás. Y luego yo creo que abrirte a un mercado mucho más amplio de tecnología. O sea, la tecnología puede ser chino, puede ser americano, puede ser australiano, puede ser español, puede ser lo que sea, pero ese es el idioma común. Entonces yo creo que al final te da como un framework de trabajo bastante interesante para enfrentarte en tu día a día como programador. Me ha gustado esta parte, porque realmente es cierto, las personas no son, bueno, los programadores con los que yo suelo desenvolverme, pues no lo entienden y yo nunca he podido explicarle, mira, necesitas inglés, así como necesitas controlar React o Vue de manera top, también necesitas saber o poder comunicarte y no solamente entender lo que te dicen, sino poder transmitir tus sentimientos, que eso es incluso un nivel más allá cuando estás aprendiendo cualquier lengua, no necesariamente el inglés. Y eso para mí es como lo más complicado. O sea, tú puedes tener un inglés para comunicarte bien, de transmitir ideas, compartir conocimiento, pero creo que hay como un salto cualitativo a la hora de poder realmente expresar tus emociones. Y eso es muchísimo más complicado. Totalmente. Ah, vale, que no estábamos encuadrados. Pero por ejemplo, si te fijas muchas veces, cuanto más creces como programador, o sea, es muy importante todas esas habilidades técnicas que adquieres, es decir, tener esos fundamentos súper sólidos de resolución de problemas, de tecnologías, etcétera, pero más es la comunicación. Sí. El cómo colaboras, cómo trabajas con otras personas. Si estás en una empresa o estás en un entorno como freelance, por ejemplo, donde a lo mejor tienes clientes de todo el mundo, necesitas poder también comunicarte y tener esa maestría. Claro, porque es que lo que es el trabajo como tal de programador ha cambiado mucho. Yo lo hablaba en una charla el otro día, si no recuerdo mal, en diciembre, y nosotros antes existía la imagen del informático que estaba en una habitación oscura con una lata de una bebida refrescante y él solo ahí tal. Sí. Eso ha cambiado. Hoy en día tienes que hablar con clientes, tienes que hablar con un equipo enorme, te preguntan por qué opinas, cuál es tu idea sobre el producto igual que estés desarrollando y debes poder transmitir eso. Y si no controlas la lengua, pues es mucho más difícil. Sí, y sobre todo ya no solo la lengua, sino tu capacidad de empatía y de trabajar una serie de habilidades. O sea, yo siempre que doy una charla sobre cómo conseguir tu empleo, siempre lo digo en plan, necesitáis trabajar en vuestras habilidades blandas, porque al final del día, por ejemplo, yo estoy en un equipo de producto, y en un equipo de producto tenemos ingenieros o ingenieras backend, frontend, tenemos diseño, tenemos
en este caso la Product Manager, y luego muchas áreas fuera de todo esto, como puede ser ventas, como puede ser lo que sea, ¿no? Entonces, llega un punto donde para yo entregar una funcionalidad ya no es que necesito poder entender y hablar con otros ingenieros de mi equipo, es que necesito también poder entender cómo piensa una diseñadora. Claro. Es decir, yo no me puedo dirigir de la misma manera a una programadora, a un programador, que a una diseñadora, a un diseñador, porque básicamente pensamos de manera, hombre, tampoco radicalmente opuesta, pero tenemos modelos de trabajo diferentes y vemos las cosas de manera diferente, donde yo veo cómo implementar algo, la otra persona puede ver el por qué debemos de implementar algo. Entonces, al final tienes que entender, es como una API, ¿no? Tienes que entender cómo hablar con diferentes perfiles, y llega un punto donde eso no te lo enseñan en la carrera. Yo en la carrera a mí no me dijeron, oye, te va a tocar esto, ¿cómo te enfrentas a ello? Y creo que es importante. Es muy importante, es un buen punto. De hecho, el sábado pasado tuve una persona invitada que se dedica más a recursos humanos y hablaba de este punto, porque no solo lo limito a cuando ya estás en el equipo, sino cuando estás en búsqueda de tu empleo. Hay programadores que cuando van a la entrevista pues empiezan a hablar con la señorita o el señor que le entreviste de manera muy técnica, y entonces tienes que saber en qué momento tú vas a ser técnico. Si vas a hablar con el líder del proyecto, adelante, go ahead, tienes que ser técnico con él, pero con la persona de recursos humanos igual no hace falta que hables de código ahí, tienes que demostrarte empático, una persona que es agradable, etcétera, etcétera. Ese es un buen punto, y que estoy seguro que lo podemos desarrollar en otra entrevista, este siguiente punto, para ayudar a las personas a que consigan su primer empleo. Es más, este viernes, en un evento de tecnología que se hace en Madrid, TechFest, voy a dar una charla con una recruiter de esto. Ah, muy bien. Developers contra recruiters, toma spam. Pues pero sí, lo hablamos en otro vídeo. Sí, porque este tema es muy importante, sobre todo para las personas que están buscando su primer empleo, que tienen que entender, saber en cada momento cómo comunicarse. Pues Jorge, me ha encantado esta mini charla, así improvisada que hemos hecho. Agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Y nada, deja tus redes sociales aquí. En Twitter, ¿dónde te podemos encontrar? Mira, JG Ferreiro en todos los lados. Ok, aquí lo pondré. Y si no, que me busquen por Jorge Ferreiro. Entonces tú ponlo aquí en grande, así grande, como un spam. Pam, pam. Okay. Twitter, YouTube, ¿y qué más? Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn. Okay. Tengo blog, ferreiro.me. Muy bien, ahí estaremos. Seguid lo que vale la pena, de verdad. Yo le sigo y cada día aprendo más con él. Señores, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Quieres decir una última palabra? Un beso y una flor. Nos vemos. Bye.